¿Qué tal? Bienvenidos a la séptima clase del curso de cálculo en varias variables. En esta primera parte vamos a introducir el concepto de diferencial de una función de dos o más variables. Como es habitual, conviene primero hacer un pequeño recorderis que nos indique cómo lucía la definición para funciones de una variable. Entonces dice así: el diferencial de una función de una variable, a la cual voy a llamar f de x, está definido por la siguiente prescripción. Entonces lo vamos a asignar por d de y está dado por la derivada de la función f de x por el diferencial de la variable independiente x. O, en notación de Leibniz, esto sería la derivada de y con respecto a x por el diferencial en x. Ahora, en la siguiente figura se muestra la diferencia entre el incremento total de la función y su diferencial. Entonces, permítame explicarles. Acá tenemos nuestra función, o más precisamente el gráfico de la función f de x. Consideramos un punto de su dominio, al cual llamamos x, y un pequeño incremento en la dirección de x, al cual llamo por delta x. ¿Okay? Eso nos da otro punto del dominio de la función, que es x más delta x, y reportamos los valores de la función tanto en x como en x más delta x. Si consideramos la diferencia entre estos dos valores, obtenemos lo que se conoce con el nombre del incremento total de la función y. ¿Qué es el diferencial? Entonces es lo siguiente. Estos dos puntos en la curva definen una recta secante. Lo que ocurre, por definición de derivada, cuando delta x tiende a 0, es que este punto x más delta x se acerca al punto x. Y lo que ocurre con esta recta es que se acerca cada vez más a esta recta tangente. En el momento en que alcanzamos la recta tangente, a esta diferencia es a lo que nosotros llamamos el diferencial de y. Entonces, como ven, son dos cosas distintas, pero la nota que sigue los va a relacionar. Y es la siguiente observación. Entonces, nota en general, resulta que el incremento y el diferencial son aproximadamente iguales si el incremento en la variable independiente x es muchísimo más pequeño que la unidad, lo cual estoy indicando acá con este símbolo. ¿Okay? Entonces son prácticamente indistinguibles cuando el valor de este incremento es muy pequeño. Con esta nota vamos entonces a tratar de dar una definición de el diferencial de una función de dos variables. Entonces la definición diría así. Entonces esta es la definición. Entonces, dada una función de dos variables a la cual voy a designar por z de f de xy, definimos la diferencial de z
por la siguiente fórmula. Entonces vamos a tratar de emular la fórmula que teníamos para funciones de una variable, ¿cierto? Entonces acá tenemos dos variables independientes, entonces hay que considerar la derivada parcial de la función con respecto a x y multiplicar por el diferencial de esa variable independiente. Y similarmente hay que considerar también la contribución que proviene de la segunda variable independiente, en este caso y. Entonces sumamos la derivada parcial de y de f con respecto a y multiplicamos por el diferencial en y, o en notación del símbolo parcial esto sería la derivada parcial de f con respecto a x por dx más la derivada parcial de f con respecto a y por el diferencial en y. Muy bien, y tenemos una observación similar a la que teníamos para funciones de una variable, es decir, va a haber una conexión entre los incrementos totales de z y el diferencial de z, ¿cierto? Entonces, es lo siguiente. Recordemos, esto lo llamamos el incremento total, al cual definimos simplemente como el valor de la función en x más un pequeño incremento delta de x, y más un pequeño incremento delta y comparado con el valor de la función en el punto xy. Eso es lo que llamamos nosotros el incremento total. Y resulta que en general también se va a cumplir que este incremento es aproximadamente igual al diferencial de z si puedo garantizar que los incrementos en x y y, que son las variables independientes, son muchísimo más pequeños que la unidad. Son muy pequeños. ¿Okay? En estas condiciones podríamos decir incluso que el incremento en z es igual a la derivada parcial de f con respecto a x por el incremento en x más la derivada parcial de f con respecto a y por el incremento en y. ¿Okay? Esta fórmula es solo una fórmula aproximada. Aquí aparecen términos de corrección, pero esos términos de corrección son muy pequeños si asumimos que los incrementos en x y en y son muy pequeños. Entonces veamos cómo nosotros podemos utilizar esta conexión que existe entre los incrementos totales de una función y su diferencial para estimar valores de funciones. Entonces el ejemplo es el siguiente. Ejemplo. Entonces el ejemplo pide estimar el siguiente valor. La raíz cuadrada de 5.01 al cuadrado más 11.98 al cuadrado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de formular este problema en términos de una función de dos variables. Entonces vamos a introducir una función de dos variables que es la siguiente: f de xy igual, digamos, z igual a f de xy igual a la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. ¿Ok? Entonces el problema se reduce simplemente a decir cuál es el valor de esta función en el punto 5.01, 11.98. ¿Cuánto vale esto? Eso es lo que nos están preguntando. Muy bien. Entonces la idea es tomar un punto cercano al punto 5.01, 11.98 en el que conozcamos el valor de la función. Y resulta que en este caso nosotros el valor de la función en el punto 5.12 lo vamos a conocer. Veamos por qué. Esto es igual simplemente a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado
5 al cuadrado no es otra cosa que 25. 12 al cuadrado es 144. Es decir, lo que estamos calculando acá es la raíz cuadrada de 169, que resulta ser igual a 13. ¿Ok? Muy bien, entonces conocemos el valor en el punto 502 y lo que voy a hacer ahora es tratar de expresar este punto como este punto con incrementos finitos en la variable x y en la variable y. Es decir, voy a escribir o a reescribir el punto 5.01 11.98 como 5 más algo, ese algo es 0.01, y en este caso, en el caso de la variable y va a ser 12 menos algo, ese algo es menos 0.02, ¿cierto? A este pequeño valor es a lo que yo le voy a llamar el incremento en la variable x, y a este pequeño valor, incluyendo su signo, es a lo que yo voy a llamar el incremento en y. ¿Ok? Con esto, entonces, tenemos que el incremento total en z es igual al valor de la función en 5.01 11.98 menos el valor de la función en 5.12. Ok. Y de acá podemos entonces despejar para obtener el valor de la función, que es lo que nos están pidiendo, en 5.01, 11.98. Ese resulta ser simplemente igual al valor de la función en 5.12 más el incremento total en z. Es decir, esto es igual a 13 más el incremento total en z. Reducimos entonces el problema simplemente a calcular el incremento total en la variable z. Y aquí observamos lo siguiente. Observamos que en valor absoluto el incremento en x es 0.01, que es muchísimo más pequeño que la unidad. Y el incremento en y es 0.02 en valor absoluto, que también es muchísimo más pequeño que la unidad. Eso significa, de acuerdo a la observación que hicimos inmediatamente después de la definición de diferencial, que podemos determinar el incremento en forma aproximada como sigue. El incremento en z sería simplemente la derivada parcial de f en el punto en cuestión, en el punto en que conocemos todo, que es 5.2, por el incremento en x más la derivada parcial de f con respecto a y, 5,12, por el incremento en y. Y esto es lo siguiente. Entonces derivamos esa función, la que nos dieron, que es la raíz cuadrada de x2 más y2, con respecto a x. Eso nos va a dar x sobre la raíz cuadrada de x a la 2 más y2. Esto evaluado en el punto 5.12 por el incremento en x, que es 0.01, más y sobre la raíz cuadrada de x2 más y2. Esto no va a caber acá, así que hagámoslo acá. Esto más y sobre la raíz cuadrada de x2 más y2, evaluada en el punto 5.12, por el incremento en y, que es menos 0.02. Recuerden que había un signo negativo. Al hacer esta evaluación, entonces hay que calcular, esto da simplemente 5 sobre 13 por 0.01, menos 12 sobre 13 por 0.02, y esto, aproximando a dos cifras decimales, es 0.02. ¿Okay? Eso significa entonces que el valor buscado, que era 5.01 al cuadrado más 11.98 al cuadrado, es aproximadamente igual, digamos, aproximando a dos cifras decimales, es 13 menos 0.02, es decir, 12.98. ¿Ok?
Muy bien. Para terminar, quiero hacer una pequeña observación, y es que lo anterior generaliza para el caso de funciones de 3 o más variables. Entonces, esto es una observación o nota. Dice así: si en lugar de una función de 2 variables yo tengo una función, digamos, w igual a f de muchas variables, digamos n variables, x1, etcétera, etcétera, hasta xn, entonces el diferencial se define simplemente como la derivada parcial de f con respecto a su primera variable, que es x1, por el diferencial en x1 más, etcétera, etcétera, la derivada parcial de f con respecto a la enésima variable por el diferencial en la enésima variable. ¿Ok? Por supuesto, también tenemos el concepto de incremento total, y el incremento total va a ser dado por la misma prescripción. Simplemente tomamos la variable x1 y la incrementamos un poco, un delta de x1, etcétera, etcétera. Hacemos lo mismo con todas las variables y llegamos así hasta la enésima de ellas, que también se ve incrementada, y comparamos este valor con el valor de la función en las variables no incrementadas. ¿Okay? Entonces, ese es el incremento finito, y desde luego se va a cumplir también que este incremento va a ser aproximadamente igual al diferencial si podemos garantizar que los incrementos de estas variables son muy pequeños. Esto pues para todos los i's corriendo desde 1 hasta n. Y vamos de hecho a poder decir, por lo menos en forma aproximada, que el incremento en la variable w va a estar dado por la derivada parcial de f con respecto a x1 por el incremento en x1 más, etcétera, etcétera, la derivada parcial de f con respecto a la enésima variable por el incremento en xn.